El Joker, The Crow, Batman, Superman. Nombres que han inspirado millones, pero que esconden tragedias imposibles de ignorar. Tenía 28 años. La escena mortal quedó grabada en cámara, aunque por respeto jamás se ha hecho pública. La maldición de la familia Lee. La muerte de Brandon no fue vista como un simple accidente. Su padre, Bruce Lee, también murió joven en circunstancias rodeadas de rumores y teorías extrañas, alergias, mafia y maldición. Brandon falleció a pocos días de terminar el rodaje. El personaje que interpretaba era un hombre asesinado que regresaba de la muerte. Esto alimentó la idea de que la maldición había saltado de Bruce a Brandon y luego al set entero. Además, tuvo un impacto en la producción y Hollywood. La película terminó con dobles, edición y efectos digitales pioneros para completar las escenas que Brandon no alcanzó a grabar. Y finalmente, The Crow se estrenó en 1994. Fue todo un éxito, pero su estreno estuvo rodeado de luto. El estudio fue demandado y el accidente cambió los protocolos de seguridad con las armas de Hollywood, aunque tristemente no lo suficiente. Dato curioso y macabro. En el guión original, Eric Draven debía morir por un disparo en el abdomen. Brandon murió de un disparo en el abdomen, una coincidencia que alimentó aún más el mito de la maldición. En la historia de Hollywood hay accidentes, y luego están las maldiciones. Una tormenta, un set maldito, un disparo que no debía existir. Brandon Lee murió interpretando a un hombre que regresaba de la muerte, pero en el set, la muerte nunca se fue. Número 1. La maldición de Superman. El origen de la maldición. Desde los años 50, Superman ha sido uno de los héroes más icónicos del mundo, pero quienes han interpretado al Hombre de Acero han vivido tragedias que parecen demasiado siniestras para ser coincidencia. Accidentes graves durante rodajes, muerte prematura de alguno de los actores. Muchos fans y medios comenzaron a hablar de una maldición que perseguía a quien se ponía la capa roja. El caso de George Reeves. Superman clásico, 1950-1960. Antes de que Christopher Reeve se pusiera la capa, hubo otro hombre que marcó para siempre la imagen de Superman. George Reeves interpretó a Superman en la serie de TV Adventures of Superman durante la época de los 50, y para millones de personas, él era Superman. Al principio, George parecía vivir un sueño, fama, admiración, reconocimiento, pero pronto descubrió que ser Superman también tenía un precio muy alto. A pesar del éxito, Reeves comenzó a sentirse atrapado por su propio personaje. Los productores solo lo querían como Superman. Los directores no lo tomaban en serio para otros papeles. Los niños realmente creían que era un superhéroe invulnerable, y él cargaba con ese peso. Con el tiempo, su carrera se estancó y su vida personal se volvió un torbellino. Estaba en una relación complicada con Toni Mannix, esposa de un poderoso ejecutivo de Metro-Goldwyn-Mayer. Años después, cuando terminó esa relación, comenzaron a circular rumores de tensiones, celos y enemistades peligrosas. La historia oficial es la siguiente. La noche del 15 de junio de 1959, el actor regresaba a casa junto a su prometida, Leonor Lemon, tras pasar la tarde fuera. Pero la noche no terminaba ahí. A su casa llegaron unos amigos, aunque Reeves optó por irse a acostar. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, el actor bajó a pedir algo de silencio y regresó a su habitación. Su prometida dice: Se va arriba a pegarse un tiro. Bromeando. Y efectivamente, instantes después, se escucha un disparo. No se llamó a la policía de inmediato, y las circunstancias eran sospechosas. No había huellas en el arma, ni pólvora en las manos de Reeves. Además, fueron encontrados 3 casquillos de bala. Los testigos se contradijeron, pero aún así lo declararon como suicidio. Amigos y familiares no estaban convencidos. Su mamá luchó por una segunda autopsia. Arrojó magulladuras inexplicables, pero el caso fue abandonado y Reeves incinerado. La muerte de George Reeves se convirtió en una de las muertes más misteriosas de Hollywood. La sombra del misterio se quedó para siempre. Tras su muerte, los fanáticos quedaron devastados. Muchos niños se negaban a creer que Superman pudiera morir, y mucho menos de esa manera. Para muchos, fue el primer golpe que conectó al Hombre de Acero con la tragedia. El caso de George Reeves marcó el inicio de la leyenda de la maldición, un patrón de tragedias, accidentes y muertes que persiguió a varios actores ligados a este personaje. Margot Kidder, Lois Lane. En 1978, cuando el mundo vio por primera vez Superman, nadie olvidó esa sonrisa, esa mirada inteligente y desafiante.
Ella era Lois Lane, Margot Kidder, una actriz brillante con presencia magnética y una química única con Christopher Reeve, que hizo que millones creyeran en el amor entre Lois Lane y Superman. Pero detrás de cámaras, Margot enfrentaba sus propios demonios. Aunque su carrera comenzó a despegar tras el éxito de la película, la fama trajo consigo presiones, inestabilidad emocional y una exposición mediática que no todos pueden soportar. Durante los años 80 y 90, Margot sufrió episodios cada vez más fuertes de trastornos mentales. Más tarde, ella misma revelaría que fue diagnosticada con trastorno bipolar. A eso se sumaron problemas económicos, conflictos personales y una lucha constante contra adicciones. El punto más mediático de su crisis llegó en 1996. Margot desapareció durante varios días. Cuando la encontraron, estaba desorientada y en un estado mental muy grave. Había estado vagando por las calles de Los Ángeles, convencida de que era perseguida por conspiraciones del gobierno. Fue un escándalo que ocupó titulares en todo el mundo. Después de ese colapso público, Hollywood prácticamente le dio la espalda. Los papeles se desvanecieron, la prensa la ridiculizó y su imagen, la de la intrépida Lois Lane, se vio manchada por la tragedia. Pero Margot no se rindió fácilmente. Con el tiempo, comenzó a hablar abiertamente de su enfermedad mental, convirtiéndose en activista y defensora de la salud mental. Vivió muchos años entre Canadá y Estados Unidos, tratando de reconstruir su vida lejos de los reflectores. Sin embargo, las secuelas emocionales nunca desaparecieron del todo. El 13 de mayo del 2018, Margot Kidder fue encontrada muerta en su casa de Livingston, Montana. Tenía 69 años. Meses después, se reveló oficialmente que su muerte fue un suicidio por sobredosis de alcohol y drogas. Su fallecimiento estremeció a los fans de Superman de todo el mundo. Era como si, una vez más, el universo del Hombre de Acero estuviera marcado por la tragedia. George Reeves, Christopher Reeve y ahora Margot Kidder. Ella fue la Lois Lane más icónica de la historia, pero también una mujer que luchó en silencio contra sus propios monstruos. Su historia es un recordatorio de que, incluso en el mundo de los héroes, la oscuridad puede colarse entre los pliegues de la capa. Christopher Reeve, Superman de 1978 a 1987. Durante los años 70 y 80, Christopher Reeve se convirtió en el rostro definitivo de Superman. Su interpretación de Superman de 1978 lo lanzó al estrellato mundial. Tenía carisma, elegancia y presencia heroica que lo volvió inolvidable. Lo que pocos imaginaban era que su historia personal terminaría marcada por una tragedia que estremecería a todo. Christopher era un hombre atlético, apasionado por el deporte, la equitación y la aventura. Pero el 27 de mayo de 1995, mientras participaba en un concurso de salto ecuestre en Virginia, su caballo se detuvo bruscamente antes de un obstáculo. Reeves salió disparado hacia adelante y cayó de cabeza. El impacto fue brutal. Como resultado, tuvo una fractura en las vértebras C1 y C2, las más altas de la columna cervical. En ese instante lo cambió todo. Christopher quedó paralizado del cuello hacia abajo y dependiente de un respirador artificial para poder vivir. Tenía solo 42 años. Las complicaciones médicas fueron enormes. Perdió la movilidad voluntaria de su cuerpo. Necesitaba asistencia respiratoria a las 24 horas. Sufría infecciones recurrentes, sobre todo pulmonares, por la inmovilidad y el uso del respirador. Su pronóstico inicial era sombrío. Los médicos no esperaban que sobreviviera más de unos pocos años. Pero Christopher no se rindió. Tras el accidente, entró en un proceso largo y doloroso de rehabilitación, acompañado por su esposa, Dana Reeve, quien fue un pilar fundamental en su vida. En lugar de alejarse de los reflectores, volvió a ellos con una nueva misión: convertirse en un activista incansable por la investigación de la médula espinal y los derechos de las personas con discapacidad. Fundó la Christopher and Dana Reeve Foundation, organización dedicada a financiar investigaciones médicas y apoyar a quienes viven con parálisis. Dio discursos públicos, escribió libros y hasta regresó a la actuación en producciones adaptadas a su condición. En 1996, solo un año después del accidente, subió al escenario de los Academy Awards en silla de ruedas, recibiendo una ovación de pie que pasó a la historia. A pesar de su espíritu inquebrantable, las secuelas de su lesión nunca desaparecieron. Con el paso del tiempo, su salud se debilitó aún más. Y el 9 de octubre del 2004, una infección causada por una úlcera por presión derivó en un paro cardíaco. Tenía 52 años. Su muerte impactó al mundo entero y reforzó la idea de que el papel de Superman, que en la pantalla parece invencible, en la vida real estuvo rodeado de tragedias. Una de las piezas centrales de lo que muchos llaman la maldición de Superman. Sin embargo, su legado no fue de oscuridad, sino de fuerza. Christopher Reeve no fue solo Superman en el cine. También fue un héroe real que luchó hasta el último día de su vida. Superman, el héroe invencible, el símbolo de esperanza. Pero la capa roja no protege de la tragedia.
Quienes se la ponen se enfrentan a un destino cruel. Accidentes, dolor, locura y muerte. La maldición del hombre de acero no está en la kriptonita. Está en quien se atreve a encarnar su fuerza. A lo largo de los años, hemos podido disfrutar de las historias de superhéroes que vemos en la pantalla, pero sus historias reales han quedado grabados en la memoria colectiva, por la sombra que los rodeó. Historias que comenzaron con luces, cámaras y héroes, terminaron entre susurros, tragedias y teorías que aún hoy, años después, siguen helando la sangre. Porque aunque hablamos de personajes invencibles, la maldición nunca cayó sobre un Superman o Batman, un Joker o un Eric Daven, sino sobre quienes se atrevieron a convertirse en ellos. Y tal vez, solo tal vez, esas historias sean un recordatorio de que incluso los personajes más poderosos no son intocables.